pasado varios días desde aquella noche, donde Nayeli creyó haber escapado de la oscuridad, pero el mal no desapareció, solo cambió de forma. Desde entonces, las noches se volvieron más frías y las sombras parecían observarla. Ella apenas podía dormir. El silencio era su único refugio, o eso era lo que creía, porque lo que no sabía era que esto recién era el comienzo de algo mucho peor que estaba por venir. No se trataba solo de Dexter, sino de muchas otras criaturas que habitaban su mundo en líneas simultáneas donde terminan con sus víctimas una y otra vez. El mal había sido desatado desde tiempos muy remotos. Todo comenzó cuando mi abuelo decidió comprar una pequeña casa, muy alejado de la ciudad, rodeada de bosque y mucho hielo. Él era una persona muy peculiar. De joven había sido una persona muy aventurera, por ello decidió comprar aquella casa. El dueño anterior dijo que no quería saber nada de aquella casa y lo vendió a un precio que no podía rechazar. Él estaba muy motivado con su nuevo hogar, remodeló cada rincón con sus propias manos, aunque aún quedaban algunas zonas por desempolvar. Aún así, se sentía orgulloso del resultado. Aquel lugar era justo como lo había soñado, rodeado de árboles, con un hermoso paisaje helado que podría contemplar cada mañana. Era el hogar perfecto, demasiado perfecto, porque esa misma noche comenzaron a suceder cosas que no podría explicar. Antonio se sentía completamente agobiado por la situación. Pensaba que todos esos sucesos solo eran alucinaciones provocadas por la falta de su medicamento, aquel que el doctor le había recetado para mantener su mente tranquila. Con las manos temblando, tomó las pastillas tratando de calmar el caos en su interior. Pero, aunque la angustia comenzó a disiparse, había cosas que simplemente no podía explicar. Intentó convencerse a sí mismo de que todo estaba bien, que nada de aquello había ocurrido realmente, y así decidió continuar con su vida como si nada, como si el terror que había visto no estuviera aguardando en la oscuridad, a la espera de regresar. La locura era inminente. Día tras día que pasaba en ese lugar, su salud mental decaía de poco a poco. Cada noche, escuchaba voces, sonido de criaturas a lo lejos llamándolo, acechándolo a cada hora del día. Al día siguiente decidió salir en busca de algo de leña. El ambiente parecía más tranquilo por las mañanas. Solo se escuchaba el viento de los árboles y uno que otro animal.
aunque aún se sentía algo ansioso, porque en el lugar se sentía que habitaba algo. Al rato, trató de comunicarse con su familia, pero nadie contestó. Exploró el bosque en busca de un pueblo. El señor que le vendió la casa dijo que había un poblado cercano, pero extrañamente no había nada. El lugar estaba completamente desolado, sin comunicación, sin personas y sin vida. Esta vez, sí estaba seguro de que algo más habitaba en ese lugar. No solo uno, sino muchas criaturas. Estaba desesperado, pero él no podía hacer nada. Solo se echó a descansar de nuevo, esperando a que las cosas se tranquilicen. Ese momento de locura hizo que volviera a recordar momentos de su niñez, con un ambiente nostálgico. Se preguntaba a él mismo qué eran esas criaturas y qué querían de él. Antonio se sentía cada vez más cansado. El peso de la vida lo agotaba y el estrés parecía consumirlo poco a poco. Las voces en su cabeza no dejaban de sonar. Lo atormentaban sin descanso, acusándolo una y otra vez. En el fondo, sabía que tenían razón, o al menos eso creía. Sentía una profunda culpa, una herida que nunca cerró. Se culpaba por la muerte de su hijo, aquel que perdió cuando aún era muy joven. Desde aquel día, Antonio comenzó a escuchar la voz de su hijo entre los árboles del bosque. Al principio era solo un susurro, pero con el tiempo se mezcló con un sonido extraño. Una voz leve, casi como un canto de sirena, que lo llamaba desde lo profundo. Era como si algo lo atrajera hacia ese lugar. Y aunque sabía que no debía hacerlo, no podía evitarlo. Solo quería verlo otra vez. Ese bosque era donde su hijo había desaparecido y donde luego lo encontraron sin vida, cerca de uno de los ríos. Pero Antonio nunca aceptó su muerte. Siempre decía que podía verlo entre la oscuridad del bosque, o al menos eso creía. Quizás no se trataba de su hijo, sino de algo más. Algo que jugaba con sus sentimientos, que usaba su dolor y su culpa para atraerlo, para consumir poco a poco su vida. Aquel día Antonio despertó diferente. Capaz, todos los sucesos ocurridos lo enloquecieron, pero algo en él había cambiado. Empezaba a hablar solo. Ser acechado en el bosque ya no le parecía extraño. Incluso hablaba con un lenguaje diferente al humano. Tal vez solo quería hablar con su hijo una última vez, pero su mirada se veía perdida. Su mente estaba al borde de la locura.
Contéstame. No pareces humano. Pero tampoco pareces vacío. ¡Que me contestes!